Bienvenidos a una nueva inmersión. Preparaos porque hoy nos espera un momento de lo más convulso. Tenemos por delante un montón de historias entrelazadas sobre Saúl y la amenaza, cada vez mayor, de los filisteos. Vamos a intentar ver este choque desde distintos ángulos, para entender bien esos momentos clave que marcan un antes y un después en la historia de Israel. Desde luego estamos en un punto de inflexión donde cada decisión de los personajes tiene un peso enorme, totalmente. Y lo que queremos es que al final os quedéis con lo que de verdad importa de todo esto. Sin duda. Bueno, vamos a situarnos primero en el campo de batalla. Parece que la tribu de Zabulón ha sufrido un buen golpe con la captura de Jonatán, el hijo de Saúl. Además, Mical y Mirab, las hijas del rey, también han llegado al campamento. Y al día siguiente, Goliat vuelve a desafiar a los israelitas, pero esta vez de una manera mucho más impactante. Lanza las cabezas de sus víctimas al ejército. Imagínate la impresión para Abner, el comandante de Saúl. Claro, esto es una clara intensificación de la guerra psicológica por parte de los filisteos. Goliat no solo busca intimidar con su tamaño, sino también desmoralizar al enemigo exhibiendo sus victorias previas. La sorpresa que esto causa en Abner, subraya el impacto de estas tácticas que buscan romper la moral de los israelitas antes de la batalla. Y en medio de todo esto aparece una figura inesperada. Adriel, sin muchas explicaciones, se autoproclama jefe del ejército para el siguiente ataque. ¿Cómo interpretas esta decisión tan repentina? Pues es una jugada desde luego sorprendente. Puede ser una reacción a la inacción de Abner, un intento de tomar la iniciativa para evitar que el ejército se paralice, pero también genera dudas sobre la legitimidad de Adriel y cómo lo verán los otros líderes. Claro. Creará más división en un momento en que necesitan estar unidos. Esa es la gran pregunta. Y aquí la cosa se complica aún más. El rey filisteo, Aquís, se encuentra con Jonatán, que recordemos está preso, y le da un consejo peculiar. Le dice que se olvide de las órdenes de su padre y que luche contra Goliat. Si no lo hace, tendrá que enfrentarse a todo el ejército filisteo. ¿Qué crees que busca Aquís con esto? Aquís juega con fuego. Por un lado, intenta debilitar a la casa de Saúl creando discordia entre padre e hijo. Claro. Obliga a Jonatán a elegir entre su familia y su propia supervivencia. Y por otro lado, lo usa como una pieza más en su juego contra Israel. Si Jonatán no lucha contra Goliat, se enfrenta a una amenaza aún mayor. Es una forma de presión muy inteligente que aprovecha las tensiones internas de Israel. Desde luego. Por suerte para Jonatán, la siguiente noticia es su liberación y su vuelta al ejército de Saúl. Menos mal. Pero, mientras, en Gibea, la capital, tenemos otro punto caliente. La reina Ahinoam está buscando algo en la fortaleza y no lo encuentra. Y resulta que la joven sirvienta Casía, aunque había prometido no decir nada, había estado curioseando. Vaya. Ahinoam, dolida por esta traición en un momento tan delicado, la despide. Este incidente, aunque parezca pequeño, ¿qué nos dice? Bueno, este episodio en Gibeá, aunque no parezca importante comparado con la guerra, nos muestra la fragilidad que se vive incluso en la retaguardia. La desconfianza y la curiosidad, quizás por la incertidumbre, pueden tener consecuencias graves. El dolor de la reina al despedir a Casia nos añade una dimensión humana a la historia. Vemos cómo las pequeñas traiciones pueden doler mucho en tiempos de crisis. Sí. Volviendo al campamento, Mical y Mirab llegan y las llevan a la tienda de su padre. Por el camino, Mirab le cuenta a Mical que va a visitar a Abner, dejando a Mical al cuidado de Saúl. Parece que la inestabilidad mental del rey sigue ahí, aunque la presencia de su hija lo calma un poco. ¿Qué importancia tiene esta interacción entre las hermanas y la situación de Saúl? La relación entre las hermanas y su preocupación por su padre es un tema central en esta historia. La enfermedad de Saúl crea un vacío de liderazgo y una sensación de inestabilidad que otros personajes intentan aprovechar. La decisión de Mirab de buscar a Abner puede interpretarse como un intento de influir en la situación, buscando un aliado poderoso ante la incertidumbre. Es una jugada arriesgada, pero interesante. Ok. Y en Gibea, a pesar del peligro filisteo, la reina Ahinoam se mantiene firme en la fortaleza. Justo cuando iba a ver a una hechicera, aparecen Esbal, otro hijo de Saúl, y sus tropas. Caramba. ¿Qué podemos deducir de esta llegada tan repentina? ¿Por qué crees que Ahinoam iba a ver a una hechicera? La llegada de Esbal en ese momento es muy significativa. Puede ser un movimiento para proteger a su madre o quizás una demostración de fuerza en un momento de crisis. La intención de Ahinoam de consultar a una hechicera sugiere una búsqueda de respuestas más allá de lo militar o político. Quizás recurre a la superstición o la desesperación ante la gravedad de la situación. Y entonces,
llega David al campo de batalla. Ajá. Su reacción al ver la situación es de pura indignación y promete luchar contra Goliat a pesar de la oposición de su propio hermano Eliab. Menuda determinación. ¿Qué representa la llegada de David en este punto? La llegada de David introduce un elemento de esperanza y al mismo tiempo un desafío al orden establecido. Su indignación refleja el sentimiento de muchos israelitas que están hartos de la inición ante Goliat. Claro. Su promesa de luchar, incluso con la oposición de su familia, subraya su convicción y su valentía. Es un contraste enorme con la indecisión de otros líderes. Totalmente. Saúl, después de hablar con David, queda tan impactado por su fe que predice su victoria. Increíble. Pero al mismo tiempo, Esbal convence a Ahinoam y a un grupo de consejeros de que la única forma de que la casa de Saúl sobreviva es nombrándolo rey a él. Menuda jugada de poder en un momento tan delicado. ¿Qué implicaciones tiene esta doble dinámica? Aquí vemos dos líneas de acción paralelas. Por un lado, Saúl, quizás desesperado por una solución, pone su esperanza en David y su fe. Sí. Por otro lado, Esbal, movido por la ambición y la incertidumbre, busca asegurar su propio futuro, incluso antes de que termine la batalla. Claro. Esto nos habla de las tensiones y las luchas de poder que existen junto a la amenaza externa. En otro lugar del campamento, Mical se acerca a David, mientras le pone la armadura real, preparándolo para el combate. Antes de despedirse con un beso, le da un fragmento de la historia de Josué. Un momento muy simbólico, ¿verdad? Sin duda. Y lo más sorprendente es que después David se quita la armadura y decide enfrentarse a Goliat sin esa protección. ¿Qué significado tiene este intercambio y la decisión de David? El fragmento de la historia de Josué conecta a David con el pasado heroico de Israel, con historias de liderazgo y victorias imposibles. Probablemente busca darle valor y recordarle que puede ganar con fe. Su decisión de quitarse la armadura subraya su confianza en sus habilidades y en la ayuda divina. Es un acto de humildad y de convicción de que su fuerza no está en la armadura. De vuelta en Gibeá, la reina Ahinoam descubre que sus hijas están en el campo de batalla. Esto resuelve su incertidumbre, pero seguro que la llena de preocupación por el peligro que corren. Mesai intenta tranquilizarla, diciéndole que no pueden quedarse en el palacio mucho tiempo, a pesar del miedo de la reina a un posible ataque. ¿Qué nos dice esta situación sobre Ahinoam y la atmósfera en Gibeá? La incertidumbre por sus hijas era una gran angustia para Ahinoam. Saber que están en el frente, aunque resuelve la duda, introduce nuevos miedos. Su reticencia a abandonar el palacio, a pesar del peligro, nos muestra su vulnerabilidad. La necesidad de huir, a pesar de sus miedos, subraya la gravedad de la situación. Ahinoam le cuenta a la sacerdotisa de Badal recuerdos de su juventud en Egipto, su admiración por el faraón y cómo su sueño de un Israel unido se desvanecía al hacerse realidad. Un momento muy personal que nos ayuda a comprenderla mejor. ¿Qué podemos extraer de esta confesión? Ese recuerdo de Ahinoam nos muestra sus motivaciones y sus desilusiones. Su ideal de un Israel unido choca con la realidad del conflicto y la división. Su admiración por el faraón puede reflejar sus frustraciones con la situación actual en Israel, marcada por la debilidad de Saúl. Es una ventana a su mundo interior y a la pérdida de sus esperanzas. Mientras tanto, la tensión aumenta en Gibeá. Vemos a Esbal en una posición amenazante. Ahinoam, al oír ruidos, se resigna a morir pensando en un Israel unido. La situación parece desesperada. ¿Qué papel juega Esbal en este momento de máxima tensión? La presencia de Esbal ahí añade misterio. Protege a su madre. O se posiciona para tomar el poder. La resignación de Ahinoam refleja su desesperación y el peligro que siente, pero también su deseo de unidad. El papel de Esbal queda ambiguo, creando tensión. En el valle de Ela, Mirab y Mical llegan al campamento israelita. Sí. Mical lee el Deuteronomio y parece que esto afecta a su padre, que está teniendo una visión terrible. Mical le ruega que vuelva a la realidad, asegurándole la protección divina. ¿Qué significa este momento de conexión familiar en medio del caos? Este momento subraya la conexión entre Mical y su padre. La lectura de textos sagrados para calmarlo nos muestra la importancia del bebé. Sí. Es un recordatorio de los lazos familiares que resisten incluso en la batalla. David, por su parte, se dirige al campo de guerra buscando un momento de soledad. Reflexiona sobre las enseñanzas de su madre y busca una guía divina. ¿Qué nos revela esta búsqueda espiritual de David? La búsqueda de guía divina por parte de David es típica de su liderazgo. Sus reflexiones sobre su madre sugieren la influencia de su educación. Claro. Su necesidad de un mensaje en este momento refleja su fe y su convicción de que su misión es importante. Al llegar al valle de Ela, David se sorprende al ver la pasividad del ejército ante Goliat. Su hermano Eliab lo critica, pensando que solo ha ido por curiosidad, pero David le recuerda que su padre lo ha enviado con un propósito.
¿Qué nos dice esto sobre la familia de David y la moral del ejército? La frustración de David ante la inacción del ejército es comprensible. Sí. Su respuesta a su hermano reafirma su legitimidad para estar allí y subraya su obediencia a su padre. David se enfrenta al desprecio de sus compañeros al ofrecerse para luchar contra Goliat. Sorprendentemente, convencer a Saúl no es tan difícil, en parte por el cariño que le tiene como músico. Un detalle que humaniza a Saúl. ¿Qué importancia tiene esta relación en este contexto? La valentía de David contrasta con la cobardía del resto. Que Saúl acceda a su petición se debe, en parte, a su vínculo personal. Esto nos muestra cómo las emociones pueden influir en decisiones importantes. Y así, vemos a David ascender como líder, guiado por Samuel. Ajá. Sus visiones son distintas a las de Saúl, más orientadoras. Sí. En ellas se encuentra con Josué, quien le dice que se descalce ante un arroyo. Ya. En su última visión, Josué lo guía hasta el arroyo, donde encuentra las piedras que usará contra Goliat. ¿Qué simbolizan estas visiones y Josué? La instrucción de Samuel marca el paso de David a un liderazgo espiritual y terrenal. ¡Claro! Sus visiones le dan confianza. Josué, líder en la conquista de Canaán, le da legitimidad. El arroyo y las piedras sugieren una conexión con la tierra y la ayuda divina. La visión de David con una piedra ensangrentada presagia su victoria sobre Goliat. Y tras su acción, los filisteos se retiran, dando paso a un contraataque israelita. ¿Cómo interpretas este cambio? La visión refuerza la idea de que David está destinado a vencer a Goliat. La retirada filistea demuestra el impacto de su acción. Sí. Su valentía transforma el conflicto. Aunque no se dan detalles, se menciona la victoria israelita. Pero en Gibeá la cosa se complica. Ahinoam se entera de que sus hijas se han ido al frente y creyendo que los filisteos han ganado, se desespera. ¿Cómo contrasta la victoria con la situación en la capital? La victoria de David cambia la batalla a favor de Israel. Pero en Gibeá, la falta de información lleva a Ahinoam a una conclusión errónea. Su desesperación muestra cómo la falta de comunicación crea miedo, incluso con una victoria. Y entonces, Esbal vuelve de su exilio y parece haber cambiado totalmente. ¿En serio? Esto sorprende a Ahinoam y a los consejeros, que lo proclaman rey. ¿Qué implicaciones tiene este cambio de poder? El regreso de Esbal transforma la política de Israel. Su coronación busca llenar el vacío de poder en un momento de crisis. Es una maniobra que puede cambiar el futuro de Israel. La lucha entre David y Goliat, sin que Esbal y Ahinoam lo sepan, ha salvado a Saúl. Las acciones de uno pueden tener consecuencias enormes. Totalmente de acuerdo. La valentía de David ha tenido un impacto mucho mayor de lo esperado. Ahora tenemos 3 al trono: Saúl, David y Esbal. Una situación muy inestable. La existencia de estos 3 crea muchísima inestabilidad. Cada uno tiene una legitimidad diferente. El poder de Saúl, la supuesta elección divina de David y la proclamación de Esbal. Esto nos lleva a luchas por el poder y la incertidumbre sobre el futuro de Israel. Y parece que Jonatán y Saúl pueden estar heridos de gravedad, lo que facilitaría que Esbal se quedara con el poder. Esto sería un nuevo problema para David. Sin duda. Las posibles bajas en la familia real cambiarían la sucesión y fortalecerían a Esbal. Sí. Su ascenso al trono sería un desafío para David. Habrá que ver cómo reacciona Jonatán al volver y encontrarse con que su hermano es rey en lugar de David. Ese triángulo de lealtades complica las cosas. El regreso de Jonatán añade mucha incertidumbre. Claro. Su reacción a la coronación de Esbal será clave para el futuro de Israel. Parece que se cumplen algunos presagios de la promesa entre Saúl y Jonatán, como la visión de Aquís hiriendo a Jonatán. Y se habla de la posibilidad de que el rey y el príncipe mueran en la batalla, lo que ayudaría a Esbal. Estamos en un punto de no retorno. Estos presagios y la posibilidad de que mueran Saúl y Jonatán sugieren que estamos en un momento crucial. Si desaparecen los principales al trono, Esbal consolidaría su poder sin oposición. Esto cambiaría el rumbo de Israel. Hemos visto intrigas, batallas y ambiciones. Las decisiones de cada uno y el destino se cruzan en este momento crítico. Totalmente. Hemos visto cómo la valentía, la ambición y la incertidumbre dan forma a la historia. Y ahora la pregunta para ti. ¿Cómo crees que el ascenso de Esbal y el posible destino de Saúl y Jonatán afectarán a David y a Israel? Piénsalo. Es una pregunta fascinante. Gracias por acompañarnos en este nuevo Deep Dive.